Gala Díaz Langú es coordinadora del programa de protección social del CIPEC. Hay datos muy fuertes esta mañana respecto a lo que el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica ha relevado, trabajo que viene haciendo desde hace ya un buen tiempo y que está demostrando que efectivamente hoy tenemos más del 42,6% de chicos del Gran Buenos Aires que viven sumergidos efectivamente en la pobreza. Es indicador oficial que por famosos problemas de empalme jamás el gobierno ha publicado, tras ciertas correcciones en el INDEC a propósito del índice de precios estrenado justamente en el transcurso de este año. Gala, el gusto de saludarla. ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días. Bueno, finalmente, ¿está en línea con las estadísticas que ustedes manejan, con los relevamientos y el trabajo que persistentemente también desde CIPEC se hace sobre esta cuestión, esta problemática, indigencia, pobreza, etcétera? Sí, totalmente. El problema de la infantilización de la pobreza es algo que se viene viendo últimamente en América Latina. No es algo reciente, es algo que se demuestra aparte con las distintas estadísticas. O sea, incluso si uno no toma las de la UCA, si toma, por ejemplo, el INDEC o los trabajos que han hecho desde la Universidad de La Plata en el CEDLAC, se demuestra ampliamente esta brecha que existe. La pobreza está concentrada en las familias con hijos y sobre todo con hijos más chicos. Por ejemplo, tomando los datos del INDEC en lo que es pobreza, se ve que en las familias que tienen hijos, la tasa de pobreza entre los chicos que tienen de 0 a 4 años es de 26,2%, mientras que la tasa de pobreza de la población general para el INDEC es del 10,8%. Obviamente no vamos a discutir la forma en la que se mide la pobreza con el INDEC, simplemente sirve también para mostrar la brecha. O sea, tomando la pobreza relativa entre estos dos grupos, se evidencia que la mayor parte de los pobres son familias con hijos y que casi 3 o más de cada 10 chicos son pobres. Ahora, es impactante saber que además el nivel de indigencia alcanza casi el 10%, es decir, tenemos 1 de cada 10 chicos en el conurbano menor de 17 años, esto es casi 300.000 que no tienen lo elemental para alimentarse cotidianamente. Sí, es un problema gravísimo y visto desde distintas aristas. Por un lado, estos chicos, estas familias, tienen derechos que están siendo vulnerados, ¿no? El Estado, que tiene que ser garante de los derechos de estos chicos, no está actuando como tal. Y por otro lado, estamos estamos haciendo frente a un gran problema que tenemos como sociedad, digamos, nos estamos enfrentando y no lo estamos superando, que es estos chicos, que son hoy chicos con sus derechos vulnerados, son los adultos del futuro que tenemos y van a ser la Argentina dentro de unos 10, 15, 20 años. Y tenemos que prestar atención qué tipo de Argentina queremos tener. Hoy los chicos que están teniendo estos derechos vulnerados, que viven en condiciones de indigencia, con sus necesidades básicas insatisfechas, en hogares, en viviendas con condiciones deficitarias, sin acceso muchas veces a la salud, a la educación, no se les está fortaleciendo su capital humano y son claramente un activo que tenemos a futuro que hoy se está convirtiendo en un pasivo, porque estos chicos van a tener que enfrentar lo que va a ser la salida del bono demográfico, cuando va a haber más gente pasiva, es decir, que no trabaje y que dependa de los ingresos de los que están activos en el mercado laboral, es decir, más adultos mayores fundamentalmente y algunos más niños, que gente inserta en el mercado laboral, y esta gente que va a estar inserta en el mercado laboral son estos niños de hoy que no se los está estimulando y fundamentalmente se les está violando los derechos. ¿Qué relación hay entre el estudio, es decir, el nivel de instrucción y finalmente la pobreza estructural o en todo caso la indigencia? Bueno, la correlación es altísima. De hecho, los hogares más pobres son los que tienen un menor nivel educativo en el hogar y en los que el jefe o la jefa de hogar
ha tenido o tiene un nivel educativo alcanzado menor que el resto de la sociedad. Esto es como el huevo y la gallina, ¿no? También de preguntarse si es porque tienen un bajo nivel educativo, que no se logra una inserción plena en el mercado laboral, o porque ellos también provienen de un hogar en el que no han tenido las oportunidades que por ahí hemos tenido desde otros hogares, por el cual no se logra alcanzar ese nivel educativo. Yendo, por ejemplo, a un caso concreto, que es el del embarazo adolescente, que es un problema íntimamente vinculado con el de la pobreza infantil, y que es un problema que está creciendo en la Argentina. Muchas veces se dice, bueno, una chica queda embarazada, entonces deja la escuela, cuando muchas veces es al revés, deja la escuela, esta chica no tiene proyecto de vida y queda embarazada como una búsqueda de proyecto de vida. Entonces es una cuestión que hay que abordar desde distintas dimensiones, integralmente, y no es una cuestión simplemente de ingreso. El ingreso, lo que vemos hoy, estas familias en situación de pobreza, es simplemente la puntita del iceberg de todo lo que viene abajo, que es una pobreza mucho más multidimensional. Hablando de las estadísticas, hay informes oficiales inclusive que muestran que dentro del 10% más pobre de la población, casi un tercio no está recibiendo ningún tipo de cobertura oficial, digamos. Allí Sí. hay falencias en la asignación universal por hijo, en consecuencia, bastante evidentes, ¿o no? Sí, esos datos que mencionás surgen de una encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social, que analiza por quintil cuáles son las transferencias monetarias que se reciben. A ver, recordemos, las transferencias monetarias que se reciben por parte del Estado no es solamente la asignación universal por hijo o las pensiones no contributivas, sino que también están incluidas dentro de este combo las asignaciones familiares que recibimos todos los que estamos insertos en el mercado laboral formal, salvo monotributistas y autónomos, y todo lo que es la deducción al impuesto de las ganancias por tenencia de hijos. Entonces, si tomamos este combo de asignación universal por hijo y por embarazo, asignaciones familiares para el régimen contributivo y deducción del impuesto de ganancias, vemos que, por ejemplo, el quinto quintil, es decir, el 20% más rico de la sociedad, está cubierto en un 88,9%, ¿no? Esto es en su mayoría asignaciones familiares contributivas y deducción del impuesto de las ganancias. Cuando vemos el primer quintil, es decir, el 20% más pobre, donde deberían estar concentradas estas transferencias, vemos que este número es del 73%, que es en su mayoría asignación universal por hijo, pero también hay algunas asignaciones familiares, y hay un 27%, entonces casi un 30% de las personas del 20% más pobre de la sociedad por ingreso, que no está recibiendo ninguna transferencia del Estado, cuando este porcentaje es del 10% casi en el 20% más rico de la sociedad. Lo que vemos entonces es un sistema bastante regresivo de transferencias a las familias con hijos en la Argentina, que contribuye a reforzar esta falta de oportunidades y vulnerabilidad social en general de las familias con hijos, que se manifiesta principalmente en esta falta de oportunidades en términos de contar con un ingreso sostenible, de contar con licencias maternales, paternales y familiares para las familias con hijos, y de contar con centros de cuidado de calidad en los cuales se pueda depositar parte, aunque sea de estas tareas de cuidado que se requieren al interior de los hogares, se manifiestan sobre todo en que la inserción de las mujeres, que sobre quien recaen estas tareas de cuidado en el mercado laboral, sea mucho más precaria y de una calidad mucho menor, con una remuneración mucho peor, lo cual potencia todo este problema. Con lo cual, efectivamente, hay que poner el prisma en la revisión de los programas sociales y hay que poner el prisma en ese enorme gasto público que se hace sobre la cuestión para focalizarlo y para que llegue efectivamente a quien corresponde. Ahora, más allá de esta cuestión, lo que está claro es que el efecto inflación, más desequilibrios macroeconómicos, lo que ha producido en los últimos años es que esto se agudice, no se resuelva. Por lo pronto, en la foto 2011-2014, ¿verdad? Sí, totalmente. La inflación es algo que contribuye a castigar a los sectores más vulnerables,
Y se potencia con todo esto y sobre todo cuando contemplamos que las transferencias que le llegan principalmente a los más pobres, es decir, la asignación universal por hijo, no tiene un mecanismo de actualización que permita, aunque sea, que se mantenga su valor ante la inflación. Además de que no tiene la universalidad que muchos les gustaría para, entre otras cuestiones, morigerar esto que usted marcaba, que en la cúspide de la pirámide estamos recibiendo más subsidios o se reciben más ingresos del Estado, más que en la base de la pirámide donde la necesidad naturalmente es muy, muy superior. Lo último, Gala, es en términos de perspectiva, digamos, ¿qué cosas deberían cambiar inexorablemente para mejorar este perfil y estructuralmente construir una sociedad que no esté hablando del pasivo casi permanente a futuro que va a generar efectivamente una generación en estas condiciones? Lo primero que creemos que se tiene que hacer es poner el tema en agenda. Hoy la infancia y sobre todo la primera infancia no está en la agenda política, en la agenda pública en Argentina. Los candidatos, los precandidatos a presidente no están hablando del tema y creemos que es muy importante que sí se hable del tema. Y en ese sentido es fundamental mirar al resto de la región. En América Latina casi todos los países, salvo Bolivia, Paraguay y algunos países de América Central y Venezuela, todos los demás países tienen estrategias integrales dirigidas a la primera infancia que están dentro de las primeras 3 o 4 prioridades presidenciales. En Argentina ese no es el caso y es realmente una deuda pendiente gigante que tenemos y que se va a cobrar a futuro. Es fundamental poner esto en agenda y trabajarlo desde una mirada multidimensional. Hay muchas cosas que se están haciendo y que se pueden capitalizar. La asignación universal por hijo es una gran iniciativa que necesita solamente pequeñas reformas. El Plan Nacer, ahora Sumar, también es una gran iniciativa que requiere pequeñas reformas, pero sí hay áreas sobre las cuales hay que trabajar más profundamente, como lo que son los centros de cuidado, todo el tema de educación inicial, fundamentalmente el tema de licencias también por maternidad, paternidad y familiares, pero todas estas temáticas hay que trabajarlas desde una lógica integral que comprenda realmente la complejidad que tiene esta problemática para que deje de ser una problemática y comience a ser un activo de cómo podemos hacer para que nuestros niños de hoy, que son el futuro y es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad, aparte que obviamente es una cuestión de derechos, digamos que debe ser el punto 1 que estamos cumpliendo. Hoy se les está violando los derechos a los chicos argentinos, es una de las principales prioridades y me ocurren realmente pocas cosas mucho más importantes que haya que hacer que esta, digamos. Esta debe ser una prioridad en la agenda pública la próxima presidenta en Argentina y de la sociedad, de todos nosotros como argentinos y argentinas. Gala Díaz Langú, gracias por este ratito. Muy gentil y hasta la próxima. Por favor, al contrario. Ahí estaba la coordinadora del programa de protección social de CIPEC, a propósito de la estadística que devuelve a la sociedad como cachetadas muchas veces, cifras, situaciones, vulnerabilidades, definitivamente que hay que abordar rápido, para el cual no hay tiempo que esperar.